When your gut feels off, your whole day can feel off. Activia probiotic yogurts and dailies are a quick, easy, and tasty way to up your gut health game every day. They're deliciously smooth and creamy and packed with billions of live and active probiotics. Your gut is where it all begins, so start with Activia. Enjoying Activia twice a day for 2 weeks as part of a balanced diet and healthy lifestyle can help reduce the frequency of minor digestive discomfort. This episode is brought to you by Batiste Dry Shampoo. Whether you're on the go, at the gym, or getting ready for a night out, Batiste has a dry shampoo for you. Refresh with over 10 signature fragrances. Or try Batiste Hint of Color, a tinted dry shampoo that seamlessly blends with your hair. Need an extra boost? Try Batiste Dry Shampoo with added benefits, like volumizing, texturizing, and more. Buy Batiste now, in-store or online at your nearest retailer. Esta es una producción de Marta de Baile. ¿Quieres saber más sobre los mitos, errores y aciertos más comunes relacionados con la buena alimentación y el rendimiento físico? Beatriz Boullosa y Nicolás Mieriterán son tus nutriólogos de cabecera en Bendita Nutrición. Bienvenidos a un episodio más de Bendita Nutrición. Mi nombre es Beatriz Boullosa y me da muchísimo gusto recibirlos a todos ustedes. Gracias por escucharnos, gracias por leernos, por escribirnos en nuestras redes y le doy la bienvenida al señor Nicolás Mieriterán. Bea, feliz de estar aquí contigo una vez más, de ayudarles, de ser sus nutriólogos de cabecera. Gracias por preferirnos, gracias por escribirnos. Estamos felices de resolver sus dudas, de que nos propongan temas. Y hoy nada más y nada menos que tenemos un súper tema que nos lo han pedido. Y entonces yo le escribí a una doctora con la que trabajo y ella es la doctora Ruth. Ruth es endocrinóloga, especialista en obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Yo trabajo con Ruth, vemos pacientes, pues bueno, de todo tipo, que quieren perder peso, que quieren ganar masa muscular, que quieren estar más saludables y la verdad es que nos divertimos muchísimo. Ruth, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantada y sorprendidísima de estar aquí con ustedes y verlos después de tanto tiempo. Muchísimas gracias por la confianza y por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes este día. Oye, Ruth, ¿nos puedes dar tu nombre completo y platicarnos un poquito de tu especialidad, de tu trayectoria? Mi nombre es Ruth Carmina Cruz Soto. Soy especialista en endocrinología y tengo una alta especialidad en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad. Me formé en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Soy del norte. Del norte, me cae muy bien la gente del norte. Ah, qué padre, gracias. Y después me vine acá a la Ciudad de México en el Seguro Social, en La Raza hice el segundo año de medicina interna, el primero en Tlatelolco, en un hospital de zona. Especialidad en endocrinología la hice en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y la alta especialidad en obesidad en el Instituto Nacional de Ciencias y Nutrición Salvador Subirán. Y después una maestría en Ciencias Médicas y de la Investigación en la Universidad de Anáhuac. Rudy, te ves tan joven, tan estudiada y además mamá de 2 bellas muñecas, así es que sí. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo y pues podernos ayudar a educar y darles herramientas a todas las personas que nos escuchan, que en verdad no sabes la audiencia tan hermosa que tenemos, así es que estoy seguro que van a ser felices de aprender de ti. Sé que nos puedes hablar de un tema muy interesante que es la obesidad. A veces la vemos como si fuera igual para todo el mundo, ¿no? Y la realidad es que, corrígeme si estoy mal, hay diversos tipos de obesidades. Incluso hay quienes dicen que pues la obesidad es tan individual como las enfermedades, ¿no? No hay enfermedades sino enfermos. ¿Sería igual la obesidad? Platícanos un poquito. Totalmente de acuerdo. Inclusive a partir de la última encuesta nacional de salud y nutrición que se publicó en enero de este año 24, en México se encontró que 9 de cada 10 mujeres mayores de 20 años tienen algo que se conoce como obesidad abdominal, que inclusive ni siquiera necesitas pesar al paciente. ¿Lo ves? Únicamente con una cinta métrica como estas que usan las costureras, le mides la circunferencia de la cintura a la altura del ombligo
Y si en las mujeres tiene una circunferencia más allá de 80 centímetros, eso ya se clasifica como obesidad abdominal. Wow. Entonces ni siquiera necesitas pesar al paciente, ya que se ha demostrado en diversos estudios que esta circunferencia de cintura correlaciona perfectamente con el índice de grasa visceral, que es la grasa más mala del cuerpo. Y en hombres, la circunferencia de cintura es más allá de 90 centímetros. Entonces, ni siquiera necesitan comprar una báscula, con una simple y sencilla cinta métrica. Pero y dijo algo alarmante, 9 de cada 10 mujeres. Pero viste mayores de, o sea, gente muy joven. Y a ver, platícame, porque vamos a ayudar a todas las personas que igual y no entienden qué es la grasa visceral. La grasa visceral, que como bien mencionas es la más peligrosa, es aquella grasa que se encuentra, digamos que dentro de nuestros órganos internos en la parte abdominal. Claro. Y que por lo tanto puede impedir que el flujo de sangre hacia el corazón sea el correcto. Nos pone en mayor riesgo, ¿cierto? Sí, o sea, se pelea con los pulmones. Ahorita que estamos pospandemia, la mayoría de las personas escuchamos que a los pacientes que tenían sobrepeso u obesidad no les iba tan bien con el COVID, porque los pulmones son como dos globos que se inflan y desinflan. Entonces, si aumenta la circunferencia de cintura y hay más grasa visceral, se tiene que pelear con el abdomen, con el peso del tórax, y también no solo incrementa la grasa visceral, sino la grasa del cuello, la que está debajo del cuello. Esto, las personas tanto que usamos mujeres collares o los hombres que usan corbatas, pueden darse cuenta que de repente hay que aumentarle el cuello o hay que ir con el sastre para que les haga un cuello distinto, porque no les queda como el estándar, ¿no? de las camisas, o ya les aprieta la corbata. Entonces, esta circunferencia que está debajo, esta grasa que está debajo del cuello y el abdomen es como de la grasa más dañina del cuerpo, porque nos da riesgo de algo muy importante y que seguramente lo han escuchado en todas partes, de resistencia a la insulina. Y esto los endocrinólogos le llamamos diagnóstico de camión. ¿Por qué? Porque tampoco necesitas hacerle un estudio de sangre al paciente, ya que si tú lo observas en la calle, vas a ver que está oscurecido el cuello y que hay unas pequeñas verruguitas del color de la piel. Esos se llaman acrocordones, y esto correlaciona. O sea, si se fijan, no necesitan hacerles estudios así sofisticados como el Quantos RI, que ahorita está de moda, que además es carísimo. O sea, simplemente con observar al paciente, explorarlo, revisarle las axilas, que van a estar como oscurecidas, las ingles, los nudillos, la piel engrosada de los codos. Si ustedes se ven esos codos, los nudillos, no es que no se tallen, o sea, es que hay una alteración interna que está haciendo que eso se pigmente y se haga más gruesa. Mi papá decía que con que te pararas desnudo frente al espejo, con toda sinceridad, podías saber de qué pie estás cojeando. Y sí, ¿no? Poder observar dónde está tu grasa y observar tu piel, prestarle un poquito de atención. Ahora, estas personas con esta mayor cantidad de grasa visceral también sufren de la apnea del sueño, ¿cierto? Que durante la noche como la grasa, justamente como decías, compite con los pulmones y los presiona, entonces no pueden respirar correctamente y entonces duermen mal, no logran descanso, ¿cierto? Totalmente, y eso es algo bastante frecuente, que ocurre también hasta en el 80% de los pacientes que tienen este índice de grasa elevado. No necesariamente necesitan tener obesidad, o sea, con que esté elevada la grasa abdominal o visceral, y esto les va a dar a los pacientes muchísimos síntomas que a veces van normalizando cuando realmente no son normales, porque ¿quién no está cansado, no? Cansancio, somnolencia o sueño durante el día, olvidos, dolores de cabeza. Entonces... probablemente más hambre. Bueno, claro, porque si yo estoy cansada y me estoy durmiendo a lo largo del día, necesito un boost de carbohidratos, entonces voy y me como pues unas gomitas, unos chocolates, cualquier cosa. Un poquito lo que nos platicas, Ruth, es como cuando alguien entró en un círculo vicioso y entonces no duermo bien, entonces como para mantenerme despierto y lo que como me sube de peso, pero además tengo la resistencia a la insulina, entonces... perder peso con resistencia a la insulina es todo un tema muy complejo. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas a romper este círculo? Básicamente, pues trabajando en equipo.
generalmente cuando un paciente tiene resistencia a la insulina importante, puede literal voltearse de cabeza, matarse de hambre y va a tener ese freno y no va a bajar ni un gramo. Entonces aquí es bien importante que los especialistas que trabajamos con el paciente seamos empáticos. Por eso me encanta trabajar con ustedes, que el nutriólogo le dice, oiga, ¿sí hizo la dieta? Se lo juro, doctor, sí hice la dieta. No, es que no bajó ni un gramo. Entonces el paciente llega conmigo frustrado porque dice, es que le prometo, doctora, que hice todo lo que me dijo el nutriólogo y no bajó ni un gramo. Le haces estudios y tiene niveles altísimos de resistencia a la insulina y le dice, a ver, no se preocupe, hay que primero ayudarle a romper este freno metabólico que tiene y después, una vez que estemos del otro lado, usted se va a dar cuenta que todo el esfuerzo que haga lo va a ver reflejado en resultados. Antes no, y solamente le vamos a generar frustración al paciente. Claro. Sí, me encanta tu especialidad porque todo lo que es la endocrinología es este universo tan complejo en donde siempre he dicho que nos gobiernan las hormonas. Totalmente. Entonces, sea hombre o mujer, todos somos muy susceptibles a que si nuestras hormonas no se encuentran correctamente, podemos tener no solamente el impedimento de bajar de peso, sino incluso la tendencia a subirlo, porque eso también genera la resistencia a la insulina, ¿no? Totalmente. Que vayas ganando más y más y más peso. Afortunadamente existen medicamentos que nos pueden ayudar frente a esta resistencia a la insulina. Pero sí me gustaría que le dejaras muy claro a las personas que el uso de estos medicamentos no los libera de un cambio radical en su alimentación, en su ejercicio y en su descanso, porque a veces siento que buscan ese camino rápido de, bueno, me va a dar soluciones mágicas. Pero entonces, un cambio radical en tu vida. Sí, porque el medicamento... Y para toda la vida. Y para toda la vida. Exacto. Es muy importante. Creo que, ¿no? Mira, ahorita que nos platique Ruth, pero quiero puntualizar esto, ¿no? Pensémoslo a lo mejor como en una pirámide. ¿Cuál va a ser la base de la pirámide? Generar tus buenos hábitos de alimentación, de movimiento, de algo de ejercicio, de descanso, de manejo de estrés. Y corrígeme, el medicamento puede entrar a hacer un empujón increíble, pero si no dejamos esa base fuerte, pues se nos va a volver a caer todo. Claro, porque además los medicamentos pues no son para toda la vida. ¿Quién quiere tomar medicinas toda la vida? Gastar dinero, Cuando una paciente, por ejemplo, con ovario poliquístico o algún paciente con hígado graso, que son enfermedades que van de la mano con la resistencia a la insulina, me dice, doctora, ¿cuándo voy a dejar de tomar esta medicina? Cuando vea el ejercicio como su medicina. Bien. Doctora, ¿le puedo bajar una pastilla de tal medicamento? Sí, pero a ver, ¿a qué horas va a hacer ejercicio? Bueno, pues a la hora que haga ejercicio, ese día no se va a tomar la medicina en la mañana, pero su ejercicio va a ser su medicina. Ven, por eso me encanta trabajar con Ruth. Me fascina, porque además esa tiene que ser la meta. O sea, el medicamento va a ayudarte al principio a poder como desatorarte, por así decirlo, pero después son tus hábitos los que te van a mantener. Por eso los norteamericanos dicen exercise is medicine y tienen todo un programa alrededor de cómo el mejor medicamento de tu vida es realizar ejercicio. Ayuda a disminuir los niveles de colesterol, de glucosa. Y algo muy importante que me gustaría platicar contigo, Ruth, que vamos a pensar, estoy pensando me imagino ahorita muchas mujeres mexicanas con esta grasa visceral, pero que se la van rifando porque si algo tiene la mexicana es que se la rifa en esta vida y ve por todos y va para todo y sus niveles de cortisol están elevados. ¿Qué pasa con el cortisol? ¿Qué efectos tiene en el tema de la pérdida o la ganancia de peso? Platícanos un poquito de esta hormona. Tiene todo el efecto del mundo. ¿Por qué? Porque si alguien va a estar con niveles elevados de estrés y esto se va a reflejar en niveles altos de cortisol, se les va a elevar todo el colesterol, la presión, la frecuencia cardíaca, les va a dar ansiedad, van a querer ir a comer, van a querer ir a buscar. Generalmente cuando alguien tiene este tipo de hormonas elevadas, ¿qué es lo que va a buscar? Algo que le dé como contención. Y por eso las grasas y los carbohidratos son como drogas, porque
en el momento en que nosotros los consumimos, tienen el poder de ir a apretar ese botón de la felicidad en el cerebro y nos hace liberar endorfinas, que nos da sentimos, como quietud, como calma. Entonces, es el grupo de pacientes que si no les enseñamos otras herramientas para manejar esos niveles de cortisol, de estrés, de sueño en su día a día, van a ir a compensar con carbohidrato, grasa, que es lo que nos va a dar el apapacho. Sí, no vamos a ir a buscar una verdurita, no, el cuerpo nos está pidiendo esos alimentos ricos. Pero pon tú, ahí ¿cuál sería el abordaje pensando en cortisol? ¿Le tienes que reeducar para que duerman? ¿Le tienen que reeducar para que, como dices tú, vean? ¿Hay medicina para bajar el cortisol? No. Pues mira, no, realmente los ejes hormonales funcionan como contreras por retroalimentación negativa. Entonces, si tú le das algo para bajar el cortisol, que obviamente hay ciertas circunstancias, por ejemplo, tumores que producen cortisol en exceso, bueno, ahí sí damos algún medicamento para bloquearlo, hay cirugías, etcétera. Pero un medicamento así para darlo, para bloquear el cortisol, no, porque entonces estarías como alterando todo el eje. Y los ejes hormonales, si tú lo bloqueas, se puede tardar en despertar meses o inclusive años. Y volvemos a lo mismo, no queremos medicamentos, o sea, a veces sí son necesarios, pero tienen que ser por un cierto periodo y después volver a los hábitos. Ahora, volviendo a este tipo de las obesidades, platícanos un poquito más, que está esta parte, ¿no? De la grasa visceral, está presente incluso en mujeres muy jóvenes. ¿Qué hay del hambre? Sí, el hambre, bueno, todos los seres humanos estamos regulados por un circuito de hormonas, un eje hormonal, que regulan el hambre y la saciedad. La hormona del hambre es la grelina, que se secreta en las células del fondo del estómago. Una vez que el estómago se vacía, estas células secretan la hormona, la grelina, que viaja por la sangre hasta el cerebro para avisarle que ya se vació el estómago y que se encienda el apetito. Y a partir del primer bocado del alimento que nosotros consumimos, después de 20 a 30 minutos, por eso es importante recordarles a los pacientes que deben de comer despacio. Después de esos 20 a 30 minutos, en las células del intestino delgado se secreta otra hormona que viaja al cerebro y es la hormona de la saciedad para avisarle que ya está llegando comida y que paremos de comer. Los pacientes luego se ríen porque les digo, a ver, es importante no solo aprender, sino desaprender, que es algo que trabajamos mucho. ¿Por qué? Porque cuando yo les trabajo para que identifiquen esa señal de señal de saciedad, que se conecten con su cuerpo. Entonces, si el paciente come en 10 minutos, entonces, y la señal de saciedad le va a llegar a los 20 o 30, entonces ya estamos fritos porque va a comer una mayor cantidad. Y la otra, puede que el paciente sí sienta esa señal de saciedad porque come despacio, ya son 20, 30 minutos, pero resulta que le queda comida en el plato y le da pena dejar comida en el plato porque nos han enseñado de toda la vida que eso es como falta de educación, dejar comida en el plato. Entonces le digo, a ver, aquí vamos a desaprender. No es grosería, no es falta de educación, no significa que si le dices no gracias a una persona en la alimentación, no significa que la quieras menos, si no quieres comer de su pastel en su cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, como desaprender todas estas herencias que hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida, que pues obviamente nos hacen que a nivel del planeta, o sea, porque cómo nos explicamos que somos el país número 1 en el mundo con obesidad infantil y el segundo después de Estados Unidos en obesidad de adultos. Sí. Que aquí los que nos dedicamos a esto, nuestra teoría es que en México, pues desafortunadamente el registro de la estadística es menos, por eso creemos que estamos en el segundo lugar. Sí, no estaríamos en el primero. Si no, probablemente estaríamos en el primer lugar a nivel mundial. Sí, entonces, desafortunadamente la genética no nos ayuda, pero pues tampoco la cultura, porque estamos acostumbrados a que todo gira alrededor de los alimentos. Si alguien nace, en los funerales. Todo el tiempo. Tengo una paciente que es antropóloga de Argentina y me dice, Ruth, es que no inventes, el mejor funeral al que he ido es en México, en Oaxaca. Claro. Sí, ya una degustación gastronómica bestial.
¿cómo te imaginas? O sea, ¿por qué? ¿No? Que es mucho lo que tú nos comentas mucho, Bea, que hagan sus planes, fines de semana, etcétera, alrededor de la actividad física. Siempre lo promueves así. A mí me parece fenomenal. La verdad, aunque no me lo crean, siempre que hago planes veo la manera de llegar en bicicleta, de irme en bicicleta, y si me voy en coche, veo la manera de bajarme antes, de caminar, porque esos son todos esos pequeños que al final pues van a sostener una pérdida de peso. Y claro, porque si esperamos a que le sobre tiempo, a nadie le va a sobrar tiempo como para hacer cosas extras. Entonces, sí o sí tenemos que darle estas herramientas al paciente y estos tips que comenta Nicolás para que este estilo de vida sano, activo, sí o sí quepa en su día a día, porque nunca le va a sobrar tiempo a nadie, ¿no? Ahora, la obesidad me parece que es extremadamente compleja, o sea, porque no podemos atribuirla ni a una sola cosa, ni a todos les podemos atribuir las mismas características. Es decir, hay personas que quizás su obesidad se debe a que desde niños los educaron a terminarse la comida, incluso los castigaban si no se terminaban de comer, y entonces crecieron en un contexto que promocionó quizás mucho su obesidad. Pero por el otro lado tenemos a alguien que quizás por herencia sí tiene este gen de la diabetes y tiene mayores adipocitos y entonces desde muy joven genera resistencia a la insulina. En fin, el abordaje se vuelve muy complejo y por eso mencionabas que tiene que ser multidisciplinario, pero hay una parte medular y me gustaría ustedes que han trabajado juntos, la emocional, la psicológica. Además, tú que también estás especializada en trastornos de la alimentación y en donde pues tampoco queremos el otro bandazo en donde no comemos, todo nos parece satanizado. ¿Cómo encontramos esta parte mental de, no sé si es amor propio, no sé si es poner límites, que nos ayuden a combatir la obesidad? Pues mira, en el consultorio, en la evaluación inicial, nosotros podemos aplicar una serie de escalas para detectar esos como foquitos rojos o amarillos de síntomas tanto de depresión como ansiedad, de algo que se llama trastorno por atracón, que es cuando al paciente le cuesta trabajo parar de comer, ¿no? Y eso pues es algo como muy, muy frecuente porque va muy de la mano con estos aprendizajes culturales que tenemos. Algo que se llama síndrome del comedor nocturno también. Cierto. Todo eso lo podemos ir identificando a lo largo de una consulta médica que inclusive cuando trabajamos en equipo, pues va de la mano y no solo el médico, sino también el nutriólogo ya está hecho a identificar estos datos, estos foquitos rojos, el médico del deporte y sí, obviamente, en un mundo perfecto, lo ideal es que también haya una evaluación de psicología o inclusive de psiquiatría para valorar dar algún medicamento, ¿no? Oye, yo les voy a platicar. Yo me meto muchísimo a lo emocional de los pacientes. La verdad es que he aprendido con los años y me encanta. Y primero no hace cuenta, si tienen como esta necesidad de comer por ansiedad, ya habiendo cuidado su alimentación, su ejercicio, su descanso, estrés, siempre les digo primero, ¿no? O sea, si comen por ansiedad, en el cerebro se va a generar pues, una recompensa inmediata, ¿no? A veces con comida, con bebida, con fumada, con una recompensa inmediata, pero les va a gustar. Siempre les digo, ¿tienes ansia? No. Primero va a ser 10 sentadillas, que hagan algo físico. Segundo, que celebren, así como cuando mete un gol México, que celebren que hicieron 10 sentadillas, que se emocionen y que no comieron. Entonces ahí le estamos creando una recompensa inmediata de otro lado. De ahí siempre les digo, agradece. Y ahí te va, y mete relaciones en tu agradecimiento. O sea, qué buena onda que mi equipo de trabajo, qué buena onda que tengo salud. Y les digo, y entonces mencióname a mí, qué buena onda que Nicolás me enseñó esto. ¿Por qué? Porque en el agradecimiento hicieron serotonina y en meter algo, alguna persona en el agradecimiento se hace oxitocina. Y por último, que la pasen bien, no relacionado a comer, que salgan en ese momento a caminar 10 minutos, que escuchen música, que metan algo al carrito de Amazon, pero siempre les digo, pues no lo compres, ese ya es tu bronca. Pero ¿para qué, no? Para empezar a manejar como toda esa parte diferente. Y ahí te va una que creo que es muy importante y lo platicamos tú y yo, Bea, fuera del aire el otro día, como el martes. Como que somos muy buenos en hacernos siempre la película negativa. No, tengo ansiedad y tengo estrés y mi trabajo y la tarjeta de crédito y los niños y los perros, la película negativa. Creo que, o sea, esto tendría que ser desde el kinder,
tenemos que aprendernos a hacernos la película bonita. O sea, siempre está la caja de los problemas, siempre va a estar y van a salir y los hacemos malabares y lo volvemos a meter. Pero ¿por qué no aprendemos a hacernos la película? Oye, pero ¿qué tal? Entonces va a estar padrísimo, entonces voy a comer bien y me va a ir bien en mi trabajo, en mi día, etcétera. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues se van a modificar cortisol, adrenalina, hormonas que tienen que ver, que te están pegando por dentro y que entonces comes mal, duermes mal, no te mueves. Creo que eso, la verdad, para los que nos están escuchando, por favor, empiecen a pintarse la película diferente. Totalmente de acuerdo. Ruth, para aquellas personas que nos están escuchando y que ya agarraron su cinta métrica y vieron que están pasando de los 80, de los 90 centímetros, dicen, ¿qué hago? ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Hacerse estudios, buscar un especialista? Porque no podrían ir ganando terreno si se hacen los estudios y van a ir ya con el especialista con los estudios. ¿O qué sería tu recomendación? Sí, o sea, mi recomendación sería que se hicieran unos estudios básicos para que no lleguen en ceros con el especialista y que incluyan niveles de glucosa e insulina, que es algo muy básico y muy económico que se puede medir en sangre, en ayuno, y con esto nosotros hacemos un cálculo de índice de resistencia a la insulina y con esto ya podemos ¿La hemoglobina glucosilada? También, la hemoglobina glucosilada es un marcador que es como la memoria de los últimos 3 meses de cómo ha estado la sangre en contacto con la glucosa, no solo en ayuno, sino después de los alimentos. Aquí nosotros les decimos a los pacientes que es como el detector de mentiras, ¿no? Sí, porque sí, a veces me he portado muy bien. Pues tu hemoglobina glucosilada no dice. Pero entonces sería tomarse la glucosa en ayunas, insulina. Incluir un perfil tiroideo, la realidad es que y siempre importante con cuerpos antitiroideos porque luego por ahí pueden haber los desajustes. Anticuerpos, justo porque algo muy importante también y que culturalmente me gustaría que vayamos como heredando a las nuevas generaciones. No nos comunicamos en nuestras familias. Si alguien en la familia tiene temas de tiroides, cuando yo veo a un paciente y lo diagnostico, le digo, ya a ver, ¿tienes hermanas, hermanos, tus papás? ¿Quiénes? Porque es una enfermedad muy relacionada con la genética. Entonces, les digo, oye, pues tenemos que checar a toda la familia, no porque querramos que estén enfermos, simplemente porque pues la medicina dice que existe una alta probabilidad de que varias personas tengan, ¿no? Sí, porque generalmente no se brinca generaciones. Entonces, a veces decimos, no, pues es que yo nada de tiroides, y de repente hablas, o sea, dices, te sale algo en un check-up o en algo, y dices, ¿pero por qué si, entre comillas, nadie en mi familia tiene temas, pero ya hablas con la tía que vive allá en Tijuana, con la tía que vive allá en quién sabe dónde, y dices, no, sí, yo tomo medicina para la tiroides, y así de, ¿y por qué nunca lo habían dicho? Pues porque no estamos acostumbrados a prevenir, a hablar de eso, porque sentimos que es como de mal augurio, ¿no? Incluso a mí me llama la atención que no existe la cultura de hacerse estudios de sangre. Todo el mundo está esperando hasta que yo me sienta mal, me enfermo, gravísimo, entonces, y el médico me lo pide, me hago estudios. Y yo siempre les menciono a mis pacientes que es muy bueno tener una fotografía. Yo soy muy pro de que a principio de año los mando a hacer estudios, yo me hago estudios, y es como, ya sé dónde estoy, que ojalá que todo salga de maravilla, pero si algo se me empieza a descomponer en el verano, puedo saber si se descompuso entonces hace 4, 5, 6 meses, pero si no es, pues hace 5 años que no me hacía estudios, pues yo no sé si vienes teniendo problemas desde hace 4 años o no. Entonces, ¿cómo ves esta parte de hacerse un chequeo anual? Maravilloso. Yo les digo a mis pacientes, nuestro cuerpo es una máquina perfecta y es como los coches. O sea, si tú el coche cada cuánto lo llevas al servicio, a la verificación, le tienes Estás que muy poner pendiente. gasolina, agua, entonces, y ¿cuándo ves tu cuerpo, no? El coche, si tienes la oportunidad, lo cambias cada cierto tiempo, pero el coche ya no se puede cambiar, el cuerpo ya no se puede cambiar. Entonces, es importante revisar esos niveles, esos foquitos, cómo están, haciéndose unos estudios, ¿no? Okay. Sino cómo nos damos cuenta. Y buscar cuenta. Un médico especializado. La endocrinología, que me parece importantísima porque puede ver justamente todos estos temas. Y si no tiene esa posibilidad, por lo menos con un médico general que les dé el chequeo y ya los lleve con alguien especialista en salud que les dé esa orientación, y si no, plan B, ¿no? Buscar alguna otra especialidad, ¿no?
Y en el Inter recordar lo básico, indispensable de... Vivimos en un país en donde tenemos el privilegio de contar con una buena variedad de frutas y verduras. Incrementar este consumo de verduras, tratar de alejarnos un poco de la garnacha. Somos muy... dentro de la alimentación mexicana, pues de lo frito, de lo capeado, de los alimentos ricos en grasa, que eso pues nos aumentan la grasa visceral y el peligro de problemas cardiovasculares. Es empezar por ahí, ¿no? Por esos pequeños cambios. Y ojo con la hidratación. Ahorita lo que dijiste, o sea, órale, vamos a empezar a cambiar estos hábitos de alimentación, pero ¿dónde quedó el café con leche y azúcar? ¿Dónde quedó el agua de fruta con azúcar? ¿Dónde quedó el consumo elevado de refrescos? Pues lo que lo hemos platicado en otros episodios, el consumo de alcohol. Creo que también tenemos que concientizar por ahí. Sí, o sea, el agua de fruta, la fruta es para masticarla, morderla, para obtener todos los nutrientes. Aunque no le pongan azúcar al agua, pues... Le quitaron la fibra. Exacto, sí. y es fructosa que al final del camino se va a convertir en glucosa en el cuerpo. Y lo que comentabas, Beatriz, de los verduras o los vegetales, hay que incluirlas en el desayuno, en la comida y en la cena. 100%. Sí, 100%. Porque no estamos acostumbrados a comer vegetales ni en el desayuno ni en la cena. Y a veces ni en la comida, ¿no? Exacto. Y la otra, pues también incluirlos a media mañana, a media tarde, tenerlos ya preparados. Porque si yo espero a media mañana que se me está bajando ahí la pila querer buscar una jícama, nunca la voy a acabar de pelar porque no voy a tener el tiempo suficiente. Eso hay que hacerlo desde antes y tenerlo ya preparado para que no me agarren las prisas y que no se me atraviese el cacahuate, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, Ruth, ¿dónde te pueden encontrar? Estamos ubicados en la colonia Hipódromo Condesa, en Bajío 360, en el piso 4. Y mi teléfono es 55 41 90 59 43. También me pueden escribir a mi correo en Gmail, que es DRA, como doctora, en abreviado, mi nombre, Ruth Cruz, endocrino, @gmail. Perfecto. Bueno, seguramente muchas personas podrán sentir un alivio de poder contactarte y que les resuelvas sus dudas en relación a dónde se encuentran en su estado de salud. Y hay solución, pero hay que tener esta verdadera conciencia de decir, tengo que hacer cambios radicales en mi alimentación, en mi ejercicio, en mi descanso. Alivio que hay solución siempre y cuando estén dispuestos a poner en orden justo todos esos aspectos de estilo de vida. Ruth, feliz de estar aquí contigo también, Bea. Y yo les quiero recordar que el veneno está en la dosis. Bendita Nutrición, con Bea Boullosa y Nicolás Mieriterán. Esta es una producción de Marta de Baile.